que hay 10 sefirot, plural, que son generalmente llamados midot, que significa medidas o dimensiones, y por extensión también significa atributos o cualidades. Una sefirot dice aquí que es una medida o dimensión. En realidad una midot es un atributo. ¿Sí? Todos los seres humanos somos llenos de atributos divinos cuando Dios derrama sobre nosotros su gracia. Dios derrama sobre nosotros su gracia y mientras nosotros estamos como de alguna manera entregados a recibirlo. ¿Sí? Imagínense que Dios busca a una persona, la Kabbalah es algo que te busca, y en un momento determinado la Kabbalah va y nos encuentra y busca a ver si nosotros podemos recibir, queremos recibirla. Nos despierta el deseo para que llegue un momento donde el deseo sea tan fuerte que nosotros podamos recibirla. Por eso dice, las sefirot son emanaciones de la presencia y poder divino de Dios, o la luz infinita de Dios, y son recipientes que reciben la luz divina y la transmiten a la creación. Fíjense, son recipientes que reciben la luz divina y la transmiten a la creación. O sea, son vasijas que reciben con el propósito de compartir. ¿Sí? Como por ejemplo una persona cuando empieza a estudiar Kabbalah, empieza a hacer una vasija. Al principio todos empezamos con un propósito egoísta solo para nosotros mismos, pero conforme vamos creciendo en midot, en atributos, en cualidades divinas, vamos quitando ese aspecto egoísta y vamos creciendo en compartirlo. Entonces recibimos con el propósito ¿de qué? De compartir. Pero ya no de compartir con un propósito egoísta, porque al principio las personas comienzan a recibir la sabiduría con propósitos egoístas. Lo recibimos solo para mí mismo, o para, no sé, para conectarme, o para tener conocimiento, o para tener reconocimiento, o para tener dinero, para tener un negocio. Regularmente esas son las causas por las que una persona se acerca a la sabiduría. Mientras una persona se acerca a la sabiduría con esas causas, la sabiduría no puede derramarse totalmente en él. Se va a derramar en él, pero con un velo. Hablaremos de los velos, hablaremos del árbol de la vida, hablaremos de muchas cosas. Pero lo importante es saber que al principio, cuando la sabiduría se empieza a revelar en nuestra vida, siempre va a ser primero para quitarme el deseo de recibir solo para mí mismo y empezar a transformarme o a transformarlo en un deseo de recibir con el firme propósito de compartir. Por eso dice que son grados de involución de la luz infinita, de la creación finita, y de ese modo son grados de evolución de las criaturas en el camino de retorno. O sea, Dios mira hacia abajo al hombre e involuciona, y el hombre mira hacia arriba a Dios y evoluciona. Estas son las sefirot, que en hebreo quiere decir numeraciones, que ya vimos aquí que dice cualidades o atributos. Y estas sefirot se fueron desplegando de esta forma. Yo voy a manejar como un número, pero después vamos a entender que es pues una emanación, ¿vale? Dice que son midot. Antes de que existieran estas 10 dimensiones, existe una luz infinita. Antes de que existiera una luz infinita, existe solamente la nada. La nada, en hebreo, ein, y esta nada, pues es justamente la base o la raíz de toda la creación. No tiene forma, no hay forma de contemplarla, de ejemplificarla, de transmitirla, simplemente es Dios, ¿vale? O sea, es la energía que emana de Dios, la luz divina. Esta raíz, Ein, después Ein Sof, que es la parte de Ein Sof sería como la luz divina, ¿sí? Si la Ein es nada, Ein Sof es la luz divina.
la luz infinita, ¿no? Se puede decir que es la naturaleza, o la vida tiene una naturaleza triple, y esta naturaleza triple es como la base de toda la creación. Ya lo veremos de una manera muy, pues, vamos a hablar de ley, vamos a hablar de ley soft, vamos a hablar de ley soft or de manera muy profunda para que podamos entender qué es. Ahora solamente es como pues como algo que tenemos que conocer, ¿no? Por encima de las numeraciones está ley, Ein Sof or, que es la luz que emana, es la luz que comparte, es la luz que fluye, y comienza Dios a contraerse, ¿sí? Aquí está en una expresión infinita, sin ninguna contracción, está totalmente expresado, por decirlo de alguna manera, sería como estar revelado totalmente. Y aquí, conforme va entrando en cada una de las dimensiones, cada sefirot recibe la porción de la luz, la recibe y después la imparte. Recibe la luz y la imparte, 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 recibe e imparte, recibe e imparte, recibe e imparte. En este mundo, en esta última esfera, es donde nosotros estamos, es el mundo físico, y aquí en este mundo físico tiene que ver con nuestra percepción de los 5 sentidos, el mundo físico, los cuerpos, ¿sí? Las casas, los autos, el trabajo, etcétera, lo que parece real o material. Pero este mundo material es una vasija de este mundo espiritual. Este mundo espiritual está dentro de cada uno de nosotros. Cuando nosotros hemos alcanzado ciertos atributos o ciertas midot, significa que conectamos con ese árbol, recibimos esa luz con el propósito de ¿qué? De impartirlo. Entonces, fíjense lo que decía aquí, habla sobre, son grados de involución de la luz infinita, de la creación finita, y de ese modo son grados de la evolución de las criaturas en el camino del retorno. O sea, que la luz, o sea, Dios, voltea hacia abajo y nos muestra su amor. ¿Sí? Nosotros volvemos hacia arriba la vista y le mostramos nuestra fe. ¿Vale? El hombre viendo a Dios hacia arriba le muestra la fe, Dios viendo al hombre hacia abajo le muestra su amor. No es un mero asentimiento intelectual desprovisto de la dimensión afectiva o de una entrega confiada a lo que se cree. Dice, la fe es un encuentro personal con lo que se cree, un encuentro que abarca la totalidad de la persona. Fíjense, la fe es un encuentro personal con lo que se cree. Un encuentro personal con lo que se cree. Si decimos que la expresión de Dios al hombre fue amor, es amor, y la primera expresión del hombre hacia Dios es la fe, en esa muestra de fe es donde el hombre se encuentra con el amor. O sea, por ejemplo, en Kabbalah vamos a aprender ciertos principios espirituales y universales, vamos a aprender leyes universales. Entiendo que en determinado momento debo tener certeza o debo compartir incondicionalmente. Cuando yo aprendo que necesito compartir incondicionalmente, aunque en el momento no siento las ganas de compartir, no hay razón para que yo pueda perdonar a alguien, no hay razón para, a lo mejor, para no contestarle. Pero en ese momento parece que no hay razón, pero aún a pesar de que parece que no hay razón, yo hago una restricción y comienzo como a compartir con esa persona. Ese proceso donde yo restringí para compartir con la persona comienza con algo que se llama fe. Después se transforma en algo que se llama caridad. Y cuando le quito el egoísmo, o sea, cuando yo le quito el egoísmo a eso, por ejemplo,
Cuando hago las cosas, pero ya no para recibir el placer, para el reconocimiento. Cuando ya le quito como esa parte, entonces viene algo que se llama esperanza. ¿Sí? Fíjense, el hombre cuando va de vuelta a Dios tiene fe, esperanza y caridad. ¿Qué es la fe, esperanza y caridad? Son las formas que el hombre va a utilizar para conectarse hacia arriba. ¿Y Dios qué es? Amor. Entonces Dios ya creó todo y ya está hecho todo. No hay nada más que buscar, no hay nada más que que revelar, ¿no? Ya lo reveló todo desde el inicio de la creación. Ahora, nuestro trabajo, ¿cuál es? A través de la fe, de la caridad, de la esperanza, a través de las acciones, a través de la sabiduría, a través de aplicar cada cosa que vamos a ir aprendiendo, y de aunque en el momento parezca que no es como lo más adecuado, pero que tú vayas y lo realices, esas acciones son las que nos van a conectar en niveles de amor. Este sería, por ejemplo, estamos aquí, este sería un primer nivel de amor, un segundo nivel de amor, tercer nivel de amor, que en realidad el camino de retorno no es así, sino el camino de retorno es así. ¿Sí? Mientras la luz descendió como un rayo, el hombre se devuelve como como el pilar del medio, ¿no? Se devuelve por este pilar. ¿Qué significa volver por este pilar? Significa, cuando empezamos a caminar esto, significa que estamos en Teshuvah, que quiere decir arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Volvemos a casa. ¿Sí? ¿Qué no estoy en mi casa? No, estoy en un cuerpo físico, ¿sí? Y estoy en una experiencia del mundo material. Soy un ser espiritual dentro de un cuerpo material, pero que necesita volver a casa. Volver a casa quiere decir que voy a escalar por niveles de conciencia. Voy a entrar en un nivel de conciencia, en otro 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 nivel de conciencia, hasta alcanzar la conciencia que en la Kabbalah cristiana se llama la conciencia de Yeshua. ¿Qué es la conciencia de Yeshua? Pues la misma conciencia que alcanzó nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Esa misma conciencia que alcanzó nosotros es la meta de los cabalistas cristianos. Solamente va a haber un Él, porque Él es el único, pero nosotros podemos unirnos a Él ¿en qué? En la conciencia. En la conciencia es donde se da la unión mística. Nos vamos a unir a Jesús en la conciencia. Vamos a participar de la misma conciencia. Imagínense que un cabalista cristiano que está totalmente entregado, significaría que su mente es la mente de Dios, y todo lo que aparece en su mente son los pensamientos de Dios, son las ideas de Dios, son las palabras de Dios, son las formas de Dios. A eso se le llama la conciencia de Yeshua. ¿Vale? ¿De alguna manera podemos estar en esa parte de Ein Sof? No. Porque empezamos en el pensamiento, o sea, estamos en un nivel donde podemos empezar en los pensamientos, a abrir los pensamientos, porque realmente no tenemos pensamiento. Cuando llega a nuestra mente un pensamiento, podemos empezar a hacerlo grande o a ver por ese pensamiento que nos está llegando. O sea, ¿podemos accesar al principio y al fin del pensamiento? Sí. Como tal, no podemos accesar al alfa y el omega. Se dice que el alma de Cristo viene del nivel de Ein Sof. Nosotros no podemos entrar, ni siquiera hablar, ni siquiera comprender esa parte. Solamente es algo que Dios conoce. Ese es parte del misterio. De hecho, es parte del misterio de la Trinidad, de la Santísima Trinidad. Nosotros podemos, los sabios alcanzaron niveles, por ejemplo, de Gesed, Binah, Jochma, ¿vale? Hasta ahí, hasta Binah. Que los santos han alcanzado a veces niveles más elevados que los justos. Entonces cree que muchos santos alcanzaron niveles místicos hasta el Keter o el Jochma, pero realmente
realmente no se ha dado el caso, o sea, no se ha dado realmente el caso de que un alma entre en los mundos de Ein Sof. Que Dios puede hacer cualquier cosa, ¿no? Pero lo que yo he aprendido es que es como un misterio, ¿sí? O sea, no podemos accesar a ese... Nosotros podemos aspirar a llegar a un nivel 6, que ya sería grandioso, ¿no? Nosotros podemos aspirar hasta llegar al nivel de Yeshua y hay que esforzarnos por la meta. Pero ya según nuestra disposición que tengamos a la vida, por ejemplo, tú le dices a Dios, Señor, yo quiero llegar a lo máximo, y entonces Dios te va a empezar a poner cosas en tu vida. ¿Qué cosas te va a poner en tu vida? Digamos, te va a enseñar a amar. Y te va a mover una cosa, y te va a mover otra, y te va a mover otra, y te va a mover otra. Si tú tienes disposición a lo que Él te está dando, pues vas a ir uniéndote místicamente. Es una unión a Él. Pero si tú rechazas eso, lo evades, atacas, te huyes y te escondes, no estás aceptando como el plan divino de... ¿sí? Ese plan divino, al final alcanzar este nivel de Yeshua es como alcanzar la santidad. Es como tener como todas sus parte de sus atributos. No podemos tener todos los atributos de Dios, pero sí podemos alcanzar parte de sus atributos. Entonces sería alcanzar parte de sus atributos como una entidad espiritual, como una entidad consciente de que es un ser espiritual dentro de un cuerpo material, creador, co-creador con Dios y ayudando al plan divino. Eso se llama la conciencia de Mesías o la conciencia del Mesías, ¿vale? Entonces, el nivel al que podemos accesar solamente Él sabe que existe la posibilidad, pero nos tenemos que mantener en una obediencia absoluta. La clave es humildad y obediencia, ¿sí? Acuérdense, la clave de un cabalista cristiano es humildad y obediencia. Bueno, pues voy a seguir leyendo aquí que dice... La palabra Sefirá singular está relacionada con el término hebreo Safer, que significa expresar o comunicar, y con la palabra Zafir, que significa zafiro, brillantez o luminar. También se relaciona con los términos Sefar, que significa límite, Sefer, que significa libro, y Zafar, que significa número. Fíjense, Sefar, que significa límite, Sefer, que significa libro, y me parece que dice Safer, ¿no? Y Safar, que significa número, Safar. Número. Una sefirot representa un límite, representa libro y representa número. ¿Qué significará que esté relacionada la palabra con límite, libro y número? Y también está relacionada con la palabra saper, que significa expresar, y sapir, que significa zafir. Saper, expresar, y brillantez. Fíjense qué relación podemos encontrar en que cada una de las sefirot marcan un límite o marcan el límite de un libro. ¿Pero de qué libro estaremos hablando? El libro de la vida, ¿no? La Biblia es la puerta a través de la cual nos vamos a conectar al libro de la vida. Pero en realidad una sefirot es un libro interno. ¿Es un libro de un libro? Esa se cuenta, es el origen del libro. Es la raíz de donde emana el libro. Si tú, por ejemplo, tomas la Biblia y la abres en cualquier parte,
vas a encontrar que en ese pedacito vas a encontrar un paquete de energía que te va a conectar a ese límite, a ese libro, a ese número, a esa expresión, a esa luz. ¿Qué significa? Que la Biblia contiene paquetes de energía que están relacionados a qué? Al árbol de la vida, al sefirot. Cada sefirot es una emanación de luz, y esa emanación de luz trae una realidad cuántica en nuestra vida, y trae una realidad material, trae una realidad espiritual, trae una realidad sentimental, trae una realidad intelectual, trae una realidad intuitiva. Esas realidades intuitivas, sentimentales, espirituales, materiales, esa sería como la manifestación de la Kabbalah cristiana en la tierra, la manifestación de un cabalista. ¿Qué significa? Que una persona que está conectada al árbol de la vida comienza a aterrizar en su vida toda la creación en paquetes de energía. Entonces, cada vez que nosotros estudiemos un pedazo de la escritura, o que estudiemos algún texto de la tradición oral, vamos a ir conectando con una de las sefirot y vamos a ir bajando esa realidad espiritual. Esa información que empezamos como a crear en nuestra mente va a descender hasta volverse física, como un estado emocional, como un estado intelectual, como un estado físico incluso, e incluso como un estado de prosperidad. ¿Por qué no? Porque el árbol de la vida es prosperidad verdadera, significa que la luz infinita, la luz de Dios tiene todo lo bueno que Dios quiere para mí. Y conforme una persona va conectándose con el árbol de la vida y se va profundizando, se va conectando, su realidad se va volviendo la realidad de Dios. Porque Dios se ve reflejado en la criatura. Nosotros somos la criatura. No es lo mismo estar sentado en esa silla de madera que estar sentado en una silla de aluminio. ¿Sí? La sefirot sobre la que nosotros estamos de alguna manera, con la que estamos conectando, nos puede hacer que emanemos una energía muy especial. Miren, el árbol de la vida no es una realidad, no es algo que nada más está como un símbolo, no es simbología solamente, ¿saben? Es una realidad viva. Por ejemplo, si estás con tu esposo y estás platicando, estás conectado a una emanación luminosa, a una esfera. Si es con un hijo con el que estás platicando, es una emanación. Si estás solo escuchando, es otra emanación. Si estás, no sé, en una postura de compartir, estás conectado a una séfira. Si estás en una postura de egoísmo, estás conectado a otra séfira. Cada pensamiento que nos mueve emana desde un nivel espiritual. ¿Sí? O sea, lo que nos va a mover es el pensamiento. Imagínate que te venga el pensamiento, vamos a correr porque quiero tener salud. Ese pensamiento emanó en una séfira, en un nivel cuántico, en un nivel puede ser espiritual. ¿Cómo sé que realmente está la persona conectada con algún nivel espiritual? Porque el propósito de lo que hace es la corrección. ¿Cómo sé que la persona no está conectada a una dimensión espiritual? Porque el árbol de la vida puede también tener infinitas dimensiones. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Porque la persona no busca una corrección, sino la persona solo dice, pues yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces está conectándose. Ese pensamiento que emanó viene de abajo. O vamos a pensar que la persona dice, ya a mí solo me interesa la lana, o sea, no me importa nada. Hay árboles de la vida infinitos ¿hacia dónde? ¿O infinitos hacia dónde? Entonces, puede ser que estés conectado en una realidad paralela, mundo paralelo, fíjense, mundo paralelo hacia la derecha, permisividad, y cosas donde es buena persona, pero solo le interesa lo del material, está en una dimensión de acá. O es buena persona, o es mala persona, es egoísta, ¿no? Y solo le interesa lo material. Puede ser que esté para acá. O puede ser que actúa con dolo y ofende y daña a los demás. Puede ser que esté para acá. O
busca la corrección, busca la santidad, busca cambiar su vida, busca estos espacios con Dios, busca esa conexión divina, entonces está para acá. ¿Sí? Entonces, fíjense, algún día una persona dijo, se me ocurre una banca, y diseña una banca. Y el propósito de esa banca era compartir con los demás. ¿No? Construyó la banca con ese propósito. Ahora tú tienes la banca en tu casa y te sientas en esa banca. Cuando estás sentado en esa banca, estás sentado en esa emanación espiritual. Aunque en ese momento ya es física, pero en realidad estás en una dimensión espiritual. ¿Sí? Eso es la fe, si se dan cuenta. No solamente voy corriendo, sino en realidad estoy revelando la luz de alguna de las que... No solamente estoy caminando, platicando con una persona, sino en realidad estoy que... Si mi propósito solo es platicar, pues ya ven, puedo estar acá, puedo estar acá. Si mi propósito es a lo mejor engañar a alguien, puedo estar abajo. Si mi propósito es compartir con alguien, ver cómo puedo compartir con su alma, cómo puedo cambiar, cómo puedo transformar mi vida, pues el que esté hacia arriba. Pero es importante que entienda que la Kabbalah funciona de esa manera. El mundo físico es solamente un espejo que va a reflejar, pero de manera muy realita, la realidad de ¿dónde? Espiritual. Entonces, cuando hablamos del árbol de la vida, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de todo. Toda la creación emanó a través de estas 10 dimensiones. Por eso cuando leemos la Torah o leemos el Evangelio y decimos, en esta semana está hablando de esto. Pues esta semana nos conecta con la Séfira de Gesed. O esta semana nos conecta con la Séfira de Jod, o esta semana nos conecta, y uno ya va identificando. Pues mira, habla de Jod, habla de Gesed, habla de Yibur, etc. ¿Sí? Pero si nosotros estamos desconectados del árbol de la vida y nuestra vida la movemos como cualquier persona, pues es posible que estemos en las dimensiones paralelas. Inclusive podemos sentarnos y meditar ahorita, pero no tenemos una intención real de corregirnos, real de cambiar, real de ayudar a otros. Y tenemos contacto con seres espirituales aparentemente, pero como nuestra intención no es con respecto a la corrección, con respecto a las cualidades, con respecto a ser como la luz, entonces estoy conectando con una dimensión ¿qué? Paralela. Entonces el ser con el que estoy conectando no es espiritual, sino es un ser corporal como yo, solo que vive en otra dimensión paralela. Existen los otros caminos, ¿no? O sea, la Kabbalah es un camino, pero hay otros caminos. ¿Sí? Hay otros caminos que conforme hemos ido aprendiendo, vemos que esos caminos al final no te llevan a quién? A Yeshua, ¿no? Pero ahí están y son realidades como paralelas, pero no significa que nos lleven a las dimensiones espirituales. ¿Sí? Para entrar realmente en la espiritualidad es necesario entrar por esta puerta, ¿vale? Al final les digo, vamos a llegar a Jesús, a Cristo, vamos a llegar a Dios, nos vamos a unir místicamente con Él, pero tenemos que circular por una serie de mundos. Aquí hay algunos mundos, ¿sí? ¿Y cómo viajamos por esos mundos? Cuando leemos y profundizamos en la Escritura. Leo y profundizo en la Escritura, mi mente se conecta, mi entendimiento, mi atención, empiezo a crear emociones, pensamientos de Dios, porque ya no son míos, son de Él, y empiezo a formar realidades cuánticas. Esas realidades cuánticas ya no están separadas de Dios, sino ya son sus realidades cuánticas. ¿Sí? Pudiera decirse que el árbol de la vida se despliega sobre su criatura, totalmente. Entonces la única entrada o la puerta para llegar a Dios es Jesús, no hay otro. Para llegar a Dios Padre es Jesús, y podemos utilizar como alguien que nos puede ayudar a llegar a Jesús, que es la Virgen. El Espíritu Santo nos lleva a Jesús, Jesús nos lleva al Padre. Pero cuando conectamos con la Virgen, aquí está, imagínense que aquí está la Virgen, ¿no?
La Virgen está entre todos los mundos. Mira, la Virgen va a los de acá y te saca de donde andes, ¿eh? O va para acá y te saca de donde andes. O va para acá abajo y te saca de donde andes. O se mueve por acá y te... O sea, la Virgen no es un ser igual que, digamos... Es impresionante, ¿no? Porque, pues esa sí está chambeando. Sí. Su propósito de ella es llevarte al Hijo, para que el Hijo te pueda llevar al Padre. Sí, porque la Virgen sabe que si no es a través del Hijo, nadie llega al Padre. Entonces su labor siempre está... ¿Para qué estudiamos Kabbalah cristiana? Pues para entrar en el seno del Hijo, ¿no? Y después que el Hijo nos lleve al Padre. Por eso me gusta estudiar Kabbalah, porque en la Kabbalah se puede ver el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí está el Padre, que es este. Aquí está Abba. Aquí está el lugar de la madre, Ima. Pero te digo que la madre baja por ti, o va a los mundos paralelos. Es como una mamá que va a buscar a sus hijos a donde sea. Si estás en el infierno, te puedes sacar de ahí. Solo tienes que pedírselo. Entonces, ¿cuál es el secreto de un cabalista cristiano? Pues que tiene una ayuda muy grande con la Virgen. Si le empieza a pedir ayuda, la Virgen lo puede sacar de donde esté. Ella nos entrega algo que se llama, imagínense que es como el mérito. Ella nos da el mérito para que nosotros podamos seguir creciendo. En la Kabbalah judía regularmente el mérito uno se lo gana con sus propias acciones. Hice esto, ayudé, no sé, compartí la Kabbalah con el mundo, estuve haciendo salmos todas las noches de 20 años y esa gracia de esas acciones me van a permitir que Dios me revele algo, o que me deje dar otro brinquito. ¿Qué hace la Virgen? A lo mejor sin 20 años ¿no? A lo mejor con un cuerpo más joven, pues está escalando cosas más elevadas, ¿no? Porque ella te concede la ¿qué? La gracia, ¿vale? Ella te concede la gracia, te concede como el mérito para que tú sigas creciendo. De hecho se trata de que nosotros sigamos creciendo. Dice, la fe lleva consigo seguridad consciente, personal y fidelidad. Creer es una tensión del ser humano. Todo el hombre queda comprometido cuando cree. Fíjense, dice, todo el hombre queda comprometido cuando cree. Significa que cuando ya llegué a la Kabbalah primero, y empiezo a revelar cosas, me empiezan a decir cosas nuevas, ya no hay de que no sabía. Ya hay un sentido de responsabilidad. En ese sentido de responsabilidad ya tenemos un compromiso. Si es como, pues ahora sé que tengo que compartir, pues entonces ¿qué tengo que hacer? Pues empezar a compartir, esa es la responsabilidad. Entonces, fíjense lo que dice, todo el ser queda comprometido cuando cree. Entonces no es amar a Dios como ahora es así, que promueven mucho, ¿no? Amar a Dios, pues, open mind, ¿no? Y así, de una manera que yo lo amo cuando quiero, donde quiero. A mí, me visto de blanco, de rojo, de verde, voy a un ashram, voy a otro, combino cosas, así no funciona, porque Dios tiene una forma. O sea, ese es el punto de entender que Dios tiene un método. O sea, es como decir, hijo, ven a mí. Es como un bebé que va a tener y el papá que le dice, ven, camina. Pero el hijo va a querer caminar como se le dé la gana, ¿no? Y él le va a decir, no. O sea, camina con este orden. Necesito que camines de esta manera. Para eso está la Escritura, para eso está la Kabbalah, para eso está toda la tradición, para eso está el Evangelio, para eso está Jesús, María, para eso está todo, tenemos como un equipo de coach fuerte, ¿no? O sea, ¿y qué pasa si la Kabbalah no nos da la respuesta? Pues recurrimos a la Virgen, y si la Virgen, recurrimos a Jesús, y si la Virgen no, pues recurro a confesarme, y si no, recurro a
comulgar, pero al final, ¿qué sucede? Obtengo el mérito para poder dar el siguiente, ¿qué? Brinquito. Entonces, aquí podemos ver así como decía la escalera de Jacob, ¿no? ¿Sí? Solo que esta vez los ángeles suben y bajan por el cuerpo de Cristo. Es el mismo Jesucristo a través del cual van y vienen, van y vienen. Si en el otro está el Padre, en el uno está Jesús y la Madre, aquí está la Padre, Madre, y todo esto de aquí hacia abajo, hasta aquí, está 1, 2, 3, 4, 5, 6 esferas, son el Hijo. ¿Y en el uno quién está el Espíritu? No, aquí está como el misterio, ¿no? La voluntad de Dios, la voluntad de Dios y los misterios. Siempre va a haber misterios. La creación está sostenida por misterios. ¿Sí? O sea, siempre hay un secreto sosteniendo el mundo. La luz oculta de Dios. Es la luz oculta. Acuérdense que el mundo fue creado por un proceso de revelación y ocultamiento, revelación, ocultamiento, revelación y ocultamiento. Y se revela, me deja ver algo y luego se oculta. Se revela, me deja ver algo y luego se oculta. Por eso es importante la metodología. Por eso es importante, por ejemplo, una persona que empieza a tenerle devoción a la Virgen y dice, por favor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. ¿Qué hace la Virgen? Le permite a esa persona que esté revelación, 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 revelación. De otra manera, estaría en un proceso de ocultamiento, 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 ocultamiento. La mayor parte de nosotros estamos en un proceso, en una fase de ocultamiento. Entonces es importante entender que conocer el árbol de la vida, conocer que es un camino, pero ya vimos cuál es el camino, o sea, si hay un verdadero camino, el camino está hacia adentro. ¿Sí? El camino es hacia la corrección, hacia la santidad, hacia quitar cosas negativas, hacia la transformación, ese es el camino. Es importante que nuestra mente siempre esté generando esos pensamientos para que ustedes estén conectados al árbol de la vida. Estoy seguro que si tu intención es la corrección, en el momento en el que alguien allá afuera te pica el ombligo y tú dices, quiero corregirme, no respondes. Porque tu pensamiento te tiene arraigado ¿a dónde? Al árbol de la vida. Estás en el camino. Pero si tu pensamiento no está unido al árbol de la vida, es posible que aquí abajo hagas lo que tú quieras. ¿Sí? Entonces, por eso dice aquí que está comprometido cuando cree. Lo mismo que cuando ama de veras. Y es una relación estrictamente personal. Creemos en una persona y creemos a una persona. Fíjense, creemos en una persona y creemos a una persona. La fe es un don gratuito de Dios. La Kabbalah que nosotros enseñamos es una Kabbalah de fe. Y es importante entender eso. La Kabbalah cristiana es una Kabbalah de fe. Si no tenemos fe, no vamos a obtener resultado en lo que nosotros veamos. ¿Sí? Porque si ustedes han visto desde que han estado aquí, a lo mejor han tenido muchas bendiciones, pero ha sido de fe. Y hubo mucha gente que no tuvo fe y ya no está. Pero la gente a la que se le ha revelado Dios, a la que la ha bendecido, a la que le ha dado cosas materiales incluso, es la persona que primero le probaron y ya ha tenido fe. Entonces la fe es parte fundamental de la sabiduría. La fe es un don gratuito de Dios. Si no tienes fe, pídesela a Dios. ¿Sí? Si no tengo fe, se la pido a Dios. Esencialmente los sefirot, en los diferentes niveles de su manifestación llamados mundos, representan la estructura metafísica de la creación o el vehículo a través del cual la criatura y creación Dios están conectados e interactúan. O sea, ese árbol de la vida es el modelo metafísico a través del cual nosotros interactuamos ¿con quién? Con Dios. ¿Sí? A través de ese modelo interactuamos. En el Génesis son listadas 10 declaraciones con las cuales Dios crea. Estas corresponden a las 10 sefirot.
y sugiere la idea de criatura y creación como la revelación o expresión de Dios y como el recipiente que recibe e imparte la presencia divina. Por lo tanto, el cuerpo de Dios a través de los sefirot, Dios llega a nosotros y nosotros podemos penetrar en él. A través de un sefirot, de una sefirot, Dios llegó a ti. Y a través de la misma sefirot, tú puedes penetrar en él. Por eso, a través de un libro, a través de un número, a través de un límite, a través de una expresión, Dios llega a ti. En este momento Dios te trajo y Dios está entrando en ti. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Penetrar en él. ¿Cómo? Poniendo en práctica lo que vas de alguna manera comprendiendo. Esa es como la respuesta que nosotros tenemos que darle. Cada vez que nosotros venimos a una clase, estamos orando. Cada vez que tú respondes obedeciendo, estás como de alguna manera correspondiéndole la oración. La forma más común en que estos otros sefirot son representados es como un glifo llamado árbol de la vida. Los sefirot son mostrados como 10 círculos que forman 3 tríadas, una superior, el medio y una inferior con solo un sefirot ubicado como un pendiente debajo de la tríada inferior. En esta misma configuración también aparecen 10 círculos divididos en 3 columnas. Una a la derecha, una a la izquierda, una en medio, que son llamadas pilares. Estas son 2 formas de ver el glifo. Entonces dice, en la perspectiva de los 3 sefirot y una sefirá como pendiente, la tríada superior es llamada tríada superna, la de en medio se conoce como tríada moral y la inferior es llamada tríada de acción. El sefirá que aparece como un pendiente es llamado malhut. Malhut es el fruto del árbol de la vida. Además del recipiente de la influencia de todas las emanaciones sobre él, en perspectiva del árbol de la vida, como 3 pilares, los pilares derecho e izquierdo se componen de 3 sefirot cada uno, y en medio está compuesto de 4 sefirot, el de la derecha llamado pilar de misericordia, el de la izquierda pilar de severidad, y el del medio, pues dice, las columnas de Jaquín y Boaz del templo del rey Salomón, uno es positivo y el otro es negativo. Uno es masculino, otro es femenino. Uno blanco, otro negro. De modo que estos 2 pilares representan el juego eterno de opuestos en interacción dinámica. Está hablando de los 3 pilares del árbol. Este es el pilar derecho, pilar izquierdo. Y dice que son las fuerzas que juegan e interactúan. Por ejemplo, si tienes un dolor en un pie y me duele el pie, ese pensamiento que viene y que está generando dolor en mi pie, ¿de dónde viene? ¿Del pilar izquierdo o del pilar derecho? Derecho. ¿Por qué? Creo que es el rigor, ¿no? El pilar derecho es el pilar de la misericordia. El pilar derecho, izquierdo, es el pilar de la severidad. Del izquierdo. El dolor viene del pilar izquierdo. Ahora, imagínate que tengas el dolor en el pie, pero tú digas, pero no hay nada más aparte de Dios en mí. El dolor no existe. Y sigues caminando y 2-3 minutos más adelante el dolor se te quita del pie. ¿Por qué? Tu pensamiento te estaba llevando hacia dónde? Hacia la severidad. ¿Y tú qué hiciste? No pasaste a la misericordia. ¿Sí? Entonces por eso es entender que tiene 3 pilares. Y los pensamientos vienen cargados de esos 3 pilares y las emociones vienen cargadas de estas, como de ya sea de la derecha o de la izquierda. ¿El del centro? El del centro sería como el equilibrio, como lo que te dije hace rato. Me empujó hacia acá por el dolor y yo dije, no hay nada más aparte de Dios aquí. El dolor no existe. Me fui del lado derecho y luego dije, y seguí caminando. Y cuando seguí caminando, ¿qué estoy haciendo? Restricción. ¿Restricción a qué?
a la severidad de Dios. ¿Sí? Pudiera haber reaccionado con el dolor y llorar y decir, ay, ¿por qué me pasó todo esto? ¿O por qué me duele el pie? Y entonces yo estaría cambiándome ¿hacia dónde? Hacia la severidad de Dios. Y empezaría a traer la enfermedad a mi vida como una realidad. Entonces esto es para entender que los pensamientos, emociones, sensaciones, acciones, realidades materiales, la prosperidad, la abundancia y todo eso son manifestaciones ya sea de la severidad o de la misericordia. Dice, el mal es una fuerza desequilibrada, fuera de lugar o no armoniosa. La severidad en desequilibrio es crueldad y opresión. La misericordia desbalanceada es debilidad. Fíjense, la severidad desequilibrada es crueldad u opresión. Por ejemplo, cuando somos crueles con otra persona y le decimos cosas así feas que lo hacen sentir mal, ¿de dónde viene eso? Del pilar de la izquierda, ¿no? Un ejemplo, ¿de dónde vienen todas las tradiciones donde hacen mucha restricción al cuerpo? Donde no tengo que comer esto, no tengo que hacer esto, no tengo que y me limito a muchas cosas. De la severidad. ¿Sí? Y fíjense lo que dice aquí, la severidad en desequilibrio es crueldad y opresión. Hay una opresión. ¿Sí? Acuérdense que la espiritualidad no es a fuerza, sino la espiritualidad es algo que simplemente surge en las personas cuando hay amor. Luego dice, la misericordia desbalanceada es debilidad que permite y facilita el mal. También hacia la derecha puede haber un desequilibrio cuando la persona deja que pase todo. O sea, si la persona es permisiva y dice, no importa, déjalos, que los niños hagan lo que quieran. Eso es permisividad. ¿Eso a dónde está cargado? Hacia totalmente el lado derecho. Entonces, ¿cuál es el camino? Ni totalmente el izquierdo, ni totalmente el derecho, sino el camino es ¿dónde? En medio. La verdadera compasión es un equilibrio dinámico de la severidad y la misericordia. Entonces, según la Cábala cristiana, la compasión es el pilar ¿de dónde? Del medio. De este modo, el pilar del medio es el camino de la ascensión, representado el equilibrio dinámico de todas las polaridades opuestos y la integración de todo lo que de otra manera estaría fragmentado. La Kabbalah enseña el camino medio semejante a lo encontrado en formas hinduistas y budistas en las escuelas orientales. Por esta razón, ya sea que el árbol sea visto como tríadas o dos pilares de la Sefirá Tiferet, que es el centro de Cristo en el árbol y está en medio. Así como hay 10 círculos que representan los 10 Sefirot en el árbol, también hay 22 líneas que los conectan. ¿Sí? Esas 22 líneas se atribuyen a las letras hebreas, de modo que el árbol está compuesto de 32 caminos que en el Sefer Yetzirah son llamados los 32 caminos de sabiduría. Entonces, conocer el árbol de la vida es conectarme con todos los caminos de la sabiduría ¿de quién? De Dios. ¿Sí? Cada vez que estoy conectado a un sendero o estoy conectado a una sefirot, estoy conectado a la sabiduría de Dios y me estoy alimentando mi alma de compasión. Entonces, entre sefirot y sefirot, las letras hebreas también nos dan una enseñanza. Por supuesto, las letras hebreas son, digamos, que son el proceso que vive tu alma para corregirte. Por eso algo que estudiamos cuando empezamos Kabbalah cristiana es el curso del tarot de la abundancia. Y lo que vemos cada clase, si se dieron cuenta, fue una letra hebrea. ¿Por qué? Porque es sabiduría, 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 sabiduría. ¿Para qué? Para conectarnos más profundamente con la luz. Y porque nos decía que era lo que estudiábamos en cada camino. Cada camino nos traía una enseñanza. Cada camino nos traía una enseñanza, inclusive en las cartitas decía, esta esfera conecta Keter con Jochma,
Jochma con Bina, Bina con Gesed. Cuando vayamos avanzando en esto vamos a ir viendo cómo, wow, estábamos realmente hablando de la conexión con el árbol de la vida. ¿Vale? De cosas importantes. Dice, a través de la interrelación correspondiente, los iniciados pueden ver los misterios contenidos en las Escrituras y penetrar los misterios de la creación y Dios. O sea que es diferente cuando una persona toma la Biblia y la lee sin conocer el árbol de la vida, a cuando una persona lee la Biblia conociendo el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque no se entendimiento, ya no le das tú ya no nada más tú la lees y la interpretas como tú crees que es, sino que ya hay un fondo que te va a dar luz para entender. Ya es parte de la tradición. Porque cuando uno lee eso, está una idea. Pero cuando de esa idea que está allí nos pasamos a la Biblia, entonces está más ejemplificado y te dice el por qué y da un antecedente de por qué se está dando esa. Y vamos a entender que Cristo en algunos pasajes está ejemplificando Gesed, en otros está en Gibura, en otros está en Tiferet, en otros está en Netzach, en otros está en Jod, en otros está en Yesod. Y toda la vida de Cristo en las Escrituras es el árbol de la vida. Y me lo está enseñando ¿con qué? Con su ejemplo. Entonces, conocer el árbol de la vida es base para que nosotros podamos entender el Evangelio desde una perspectiva cabalística. La idea es que sea desde una perspectiva cabalística y que entendamos que toda la base de toda la cabalá cristiana es la Biblia, la Torá, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, las dos cosas unidas. El Nuevo Testamento como complemento del Antiguo, ¿vale? Aún más, pueden recibir la revelación divina continua de la misma forma que los profetas y apóstoles de Dios ante ellos. Fíjense, pueden recibir la revelación de la misma forma que los profetas. ¿Por qué? Porque ahora conoces los mundos espirituales, pero no solamente intelectualmente, sino cuando estudias eso es porque los estás visitando. Por eso los profetas recibieron la Torá y recibieron la Kabbalah de manos de Dios, no de manos del hombre, sino quien le reveló la Torá a Moisés, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo a los cabalistas después, ¿no? ¿Quién les reveló pues las interpretaciones de las Escrituras? Pues igual Dios, pero se lo pudieron revelar porque conocían la estructura metafísica de la vida. Si no conocemos la estructura metafísica, entonces es muy probable que Dios no nos pueda revelar totalmente algo, o que la revelación sea como de alguna manera trunca, porque en mi mente no están dibujados esos cielos. Es como decir, aunque Dios me quisiera decir algo, pero no tengo el dato aquí. Si no tengo el dato aquí, entonces el Espíritu ¿de dónde toma ese dato para ponérmelo? Cuando nosotros empezamos a estudiar el árbol de la vida, y estudiar el árbol de la vida, y estudiar el árbol de la vida, van a empezar a tener información, y entonces sí van a poder ir a esa dimensión, tomar ese dato al Espíritu, y entonces van a poder revelar la interpretación que realmente quiere. Entonces una forma es, a través de la teología, conectarme con las Escrituras, pues sería la forma sin el árbol de la vida. Y la forma cabalística de conectarme con la Escritura es directo al árbol de la vida. Y lo que quiere decir es que en la Biblia están los rostros de esas emanaciones. Cada una de las sefirot está relacionada con un rostro, con un ejemplo de vida. La esfera de Gesed con Abraham, la esfera de Gibura con Isaac, ya hablaremos bien de cada uno, etcétera. Ahora es como solo un esbozo de todo eso. Pero entonces yo leo la Escritura, veo la vida de una persona, veo la vida de Abraham, y estoy conectándome con Gesed, con la esfera de la misericordia. Y estoy entendiendo que lo que hizo Abraham es lo que debe hacer cualquiera para traer misericordia al mundo. ¿Sí? Y estoy viendo en este momento en mi vida de lo que me está pasando y que estoy viviendo con rigor, que estoy viviendo ese rigor porque he dejado de ejemplificar esa parte. Entonces,
¿Para qué nos sirve estudiar también el árbol de la vida? Para bajar energía espiritual de la esfera donde tengamos o encontremos un desequilibrio.